Hola, continuando con nuestra serie semanal Así lo vi, trataremos en esta oportunidad el tema sobre astrología mundial. Muchas veces nos preguntamos de qué se trata la astrología mundial. Esto es una rama que estudia todo lo referente al mundo en su sentido más amplio, no solo al ser humano, al pasado, a su presente y a su futuro. No solamente es el orden político, sino también el orden cultural, social, económico y abarcan muchos otros temas que pudiéramos ver a nivel del mundo, como ciencia, religión, deporte, arte. Para estudiar astrología mundial debemos tener dos premisas fundamentales. Uno es el principio de correspondencia que nos dice que lo que es arriba es abajo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver en una carta natal a través de lo que nos indican los astros, lo podemos reflejar en el mundo físico, en un país, en una persona, etc. Igualmente, otra de las premisas importantes es los juicios generales anulan a los particulares. Es decir, lo que está por encima tiene mayor importancia o relevancia sobre lo individual. Cuando hablamos de astrología mundial nos podemos referir a muchas cosas, a muchas formas de cómo trabajarla. Podemos hablar, por ejemplo, de las eras astrológicas. Por ejemplo, que si ahorita estamos en la era de Pisces, que estamos en transición a la era de Acuario, que la era de Acuario está por venir, etcétera. Eso tiene sus características propias de la era. También podemos hablar de los índices cíclicos, que no es otra cosa que los diferentes ángulos entre los diferentes planetas. Eh, También podemos hablar de los ciclos planetarios en particular, por ejemplo, la conjunción Júpiter-Saturno, la conjunción Plutón-Saturno o la conjunción Plutón-Júpiter, etc. También podemos hablar de los planetas en signos, por ejemplo, Urano en el signo de Tauro, o Plutón en Capricornio, o Saturno en Acuario. Podemos también montar las cartas de lo que llamamos los ingresos solares o las puertas del año, como es el cero Aries, cero Cáncer, cero Libra, cero Capricornio, que se utilizaba mucho en la antigüedad para definir los asuntos del reino. Otra de las cartas a nivel de astrología mundial que pudiéramos utilizar son, por ejemplo, las lunaciones, las lunas nuevas, los eclipses, los horóscopos mundanos. Por ejemplo, cuando nos referimos a horóscopos mundanos, podemos hablar de las cartas de los países, de cuándo se constituyeron, cuándo se formaron su constitución. Hay diferentes criterios para definir cuál sería la carta que puede regir a un país como tal. Y otro tipo de configuraciones diversas, como pudieran ser, por ejemplo, la carta de los mandatarios de turno en cada uno de los países. Vamos a tratar en esta oportunidad o introducirnos un poquito en el tema de lo que son las puertas del año. Y sobre todo porque estamos por venir ya el 21 de marzo, donde se va a dar la primera puerta del año, que es el cero Aries. Estas puertas del año fundamentalmente se basan en la exaltación de los planetas y era una técnica que se utilizaba en la antigüedad para ver cómo estaba el reino, cuál era el destino del reino durante el año y cuál era el destino de su gobernante. Por ejemplo, la entrada del cero de Aries o el Sol en Aries permite conocer el estado de los gobernantes y del país en general. Aquí recordamos que se domicilia Marte y se exalta el Sol. Por ejemplo, cuando trabajamos la entrada de Cáncer, conocemos el estado, podemos conocer a través de esta carta el estado, la justicia social o el pueblo, es lo que llamamos el sentir del pueblo. Aquí la luna, que generalmente en astrología mundial representa al pueblo, se domicilia y Júpiter se exalta. La entrada de Libra es para conocer el Producto Interior Bruto, las finanzas del país, la economía en general del país. Aquí se domicilia Venus y se exalta Saturno. Y la entrada de Capricornio es para el Estado, fundamentalmente para el Estado de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, las competencias deportivas, los fenómenos naturales, que es donde Saturno tiene su domicilio y Marte su exaltación. Es también importante conocer los diferentes o tener una visión global de cómo está la situación socioeconómica y política del mundo para poder identificarlo con los planetas. Por ejemplo, ahorita en el siglo XX hay diferentes formas de ver el mundo. Están desde los libertarios, que rayan muchas veces
a los más extremistas en asuntos anárquicos, hasta pasando por los conservadores, los nacionalistas, los progresistas, los que hablan del capitalismo inclusivo, los globalistas como tal. Cada uno de estas visiones puede estarse identificando con algunos de los planetas. Es importante que cada sector que estamos aquí indicando, o esta visión global, están identificados con fuentes de financiamientos importantes. Hay unos que se financian a través de lo que se llaman los grandes tecnológicos, como son los globalistas, por ejemplo. Tenemos lo que se financian a través de del mundo financiero, de la banca, los que se financian a través de las multinacionales, los que se financian a través de los recursos naturales de cada país, los que se financian o tienen fuentes de financiamiento ilícitas, como por ejemplo los procesos de corrupción o de narcotráfico, y los que se financian a través de las fortunas personales o individuales. Cada uno de ellas puede asociarse de una u otra forma a un planeta en astrología mundial. Esto lo podremos ver en otro de estos capítulos, así lo vi con más detenimiento. Por ejemplo, podemos identificar Plutón con los globalistas y el capitalismo inclusivo, Urano con los progresistas, Saturno con los nacionalistas, Júpiter con los conservadores y Neptuno con los liberales. Esta es una opinión muy personal, muy particular. O sea, puede haber otros astrólogos que tengan otro tipo de criterio a la hora de seleccionar uno de estos planetas. Pero lo que sí es importante a la hora de analizar cada uno de las cartas en astrología mundial es tener claro cuál es el significado de cada uno de ellos. Por ejemplo, ahorita se nos está dando la carta del cero de Aries, ¿no? Podemos dibujar pues en el mapa terrestre por donde pasan las diferentes líneas de estos planetas. Siempre es importante saber qué planetas pueden estar cerca del medio cielo o del ascendente, ya que el ascendente nos está indicando la condición del pueblo, mientras que el medio cielo nos indica la condición del gobernante. Por ejemplo, en Latinoamérica podemos observar, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la luna está en el fondo del cielo, o sea, opuesto al medio cielo. Por ejemplo, cerca de Nueva York está pasando, por el ascendente estaría Júpiter, sur de México, y por la península Maya está pasando Saturno por el ascendente. Si vemos, por ejemplo, Europa, tenemos Saturno en el medio cielo en la península ibérica. Por Moscú está cerca Plutón en el descendente. Por Pekín, que es otra de las ciudades importantes del mundo, está opuesta a Neptuno, ¿no? Estas oposiciones nos indican de que estarían trabajando en forma opuesta al significado de ese planeta. En próximas emisiones de Así lo vi, estaremos hablando de las puertas del año de algunos de los países importantes en el mundo, por ejemplo el caso de Venezuela, donde podemos observar que su luna está en el fondo del cielo, a partir del fondo del cielo, está en trígono con, con Saturno, el cual es el mayor dispositor de la carta. A su vez está en la cúspide de la casa 12 y Júpiter es el ascendente del ascendente y del medio cielo. Cada uno de estos planetas pues tiene su significado, y en la próxima oportunidad analizaremos un poco más esta situación. Bueno, por su atención, muchas gracias. Les agradezco si les gustó poner un like en el video, si no les gustó también poner su comentario del por qué no, y les sugiero que se suscriban a mi canal Pablo Piñero en YouTube y le den la campanita de notificaciones. Bueno, esto es todo en esta oportunidad y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.